Muy buenas noches para todos. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio de la Delegación para la Pastoral Familiar, un espacio que queremos compartir con todos ustedes, un espacio bien especial. Tenemos una invitada especial para esta noche. Bueno, vamos a esperar que algunos se vayan conectando, que vayan llegando para recibir este momento tan especial. Bueno, buenas noches para los que van llegando, Dios los bendiga, qué bueno que compartan esta noche con nosotros. Como dijo mi esposo, pues hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a regalar una enseñanza muy bonita y que nos puede servir a nosotros como pareja. Reciban un cordial saludo de la delegación de la Pastoral Familiar, especialmente del Padre Jorge Enrique, que nos regala también y nos permite que se abran estos espacios para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ir esperando que vayan ingresando. Sí, esto es una noche para ir creciendo también, para compartir. Pues a medida que nuestra invitada especial vaya haciendo su exposición, si tienen preguntas, inquietudes, las pueden ir consignando ahí en el chat, que al final vamos a abrir un espacio para las preguntas. Bueno, ya empezaron a llegar. Buenas noches, Alejandro Gordillo. Muchas gracias por tus saludos. Gloria Estela, hola. Qué bueno que vamos llegando. Vamos a esperar 2 minuticos más para que las personas terminen de llegar y podamos iniciar con esta enseñanza del día de hoy. Bueno, hoy esperamos muchos invitados. La verdad es que es una noche especial, una noche para compartir, para aprender. Ya les decíamos que pueden ir depositando sus saludos, sus inquietudes, nos pueden colocar ahí por el chat, por los comentarios de dónde se conectan, de qué parroquia, de qué ciudad, de qué país, para que así entonces vamos dejando un registro y vamos teniendo en cuenta para otras futuras actividades. Por acá se conectó Sonia Zuluaga desde el Santuario Antioquia. Qué bueno, bienvenidos todos los del Oriente Antioqueño. Camilo Ramírez del Peñol, qué bueno, Dios los bendiga, bienvenidos. Fernando Arroyave también nos acompaña. De la parroquia. Son de la parroquia de San Javier, Nuestra Señora del Carmen. Son agentes de pastoral familiar, bienvenidos, qué bueno que vayan llegando todos aquellos que vamos prestando un servicio especial. Alejandro nos dice que viene de Barbosa, se conecta de Barbosa, Antioquia. Muy bien, vayan dejando todos sus saludos y así vamos haciendo un registro de todos nuestros invitados. Ah, qué bueno. Hola, Lina, Juan Diego, desde la Vicaría Sur. También son nuestros instructores. Bienvenidos todos. Bueno, yo creo que podemos ir dando inicio a este momento tan especial que el Señor nos regala esta noche de enseñanza y de aprendizaje también para cada uno de nosotros. Desde la Delegación para la Pastoral Familiar queremos prestar abrir estos espacios para que cada uno de ustedes reciban esta información y más que esta noche hay una invitada muy especial. Bueno, nos presentamos, mi nombre es Astrid Rojas, soy agente pastoral familiar y mi esposo Andrés Userquia, diácono permanente de la Arquidiócesis de Medellín, y muy contentos, la verdad, esta noche de estar compartiendo con todos ustedes. Este es un espacio para aprovechar, para crecer, y por eso, amor, los invito para que comencemos todos con oración como debe ser. Por eso los invito para que nos coloquemos en tónica de oración y arranquemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre del cielo, Padre de amor y misericordia,
porque nos permites compartir estos espacios, porque tú no nos dejas solos, porque tú no nos abandonas, porque Señor, tú siempre nos acompañas. Y de una manera especial nos regalas espacios como estos para poder sentirte, para poder crecer, para poder compartir con otros hermanos. Señor, y te damos gracias porque siempre te haces presente. Por eso te pedimos en esta noche que nos renueves con tu espíritu, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu gracia, que nos regales un corazón de servicio, un corazón dócil a tu palabra. Espíritu Santo, fuente de luz divina, que ilumina los entendimientos, ilumínanos y santifícanos. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, en esta noche, que vengas a transformarnos, a renovar nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros proyectos. Ven, Espíritu Santo, a hacernos nueva criatura y a infundir los dones y carismas que estamos necesitando en una época tan especial como esta. Y a ti, mamita María, Madre del Cielo, ven en nuestra ayuda, ven y cúbrenos con tu santo manto, para que nos ayudes y nos vayas mostrando el camino, para que nosotros esta noche como familia podamos identificar la obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, Madrecita linda, te entregamos esta charla, te entregamos la vida de María Piedad, para que también le ayudes y le instruyas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a darle entrada a nuestra invitada especial, que tiene un mensaje muy bonito para nosotros. Buenas noches, María Piedad, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la delegación de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Medellín por haberme brindado la confianza para hablarles de un tema que es tan especial para mí, tan significativo y de tanta repercusión para la vida de las parejas. Y a todos aquellos que aceptaron la invitación porque abren su corazón para escuchar lo que yo pueda compartir con ustedes desde mi experiencia de vida y desde lo que ha sido mi quehacer por muchísimos años. Por 46 años llevo en este trabajo. Bueno, María Piedad, eres bienvenida y esperamos pues que este no sea el único y el último espacio, sino que podamos compartir muchos espacios porque creo que lo que se viene es grande y hay mucho por hacer. Por eso nos alegra mucho que estés compartiendo hoy con nosotros, que nos des todos esos conocimientos y toda esa enseñanza que tú puedes aportar. De todas maneras es un tiempo que es limitado, pero bendito sea Dios que tratamos de aprovechar lo que el Señor nos da y los medios que tenemos a nuestro alcance. Entonces, María Piedad, bienvenida, Dios te pague y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces ¿sí? Te damos el paso, María Piedad, para que comiences y hagas tu exposición. Muchísimas gracias. Bien, entonces yo preparé para ustedes una, que es esta, con la cual yo pretendo apoyarme para ir ordenadamente con todas las ideas, ¿sí? Decidimos con los miembros de la delegación de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Medellín llamar esta videoconferencia ¿Por qué, para qué y cómo practicar los métodos de reconocimiento de la fertilidad? Y la razón es muy sencilla. Hoy en día la gente siempre está tratando de buscar cómo salir fácil de las posibilidades, de los riesgos, como se suele decir, de concebir una criatura. Muchas personas están en la tónica de disfrutar a plenitud de su sexualidad mediante el argumento del libre desarrollo de la personalidad, pero no quieren tener ningún tipo de complicación, ningún tipo de limitación a ese disfrute. Entonces, cuando se habla de métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, a la gente se le para el pelo. Y la gente dice, pero es que eso tiene muchas complicaciones y muchas limitaciones. Entonces, por eso
decidimos hablar de por qué practicar los métodos de reconocimiento de la fertilidad, para qué practicarlos y cómo practicarlos. Comienzo entonces diciéndoles por qué estamos hablando de métodos de reconocimiento de la fertilidad y no como los llama todo el mundo, por ejemplo, planificación familiar natural o métodos de planificación en términos generales. Entonces, hay 3 razones. En primer lugar, porque la ONU y la Organización Mundial de la Salud los llaman anticonceptivos naturales. Pero si ustedes se fijan con detalle, la anticoncepción es todo lo opuesto a lo natural. Lo natural es la concepción, eso es lo natural, para eso fue diseñado el cuerpo humano. Lo contrario a lo natural es la anticoncepción. En segundo lugar, lo natural es lo propio del ser humano. Así que reconocer la fertilidad en uno mismo es lo natural, ¿sí? Es un hecho natural en sí mismo. En tercer lugar, porque espaciar los nacimientos o lo contrario, llamar un hijo a la vida, solamente es una mínima parte de lo que representa la planificación familiar. La planificación familiar abarca una cantidad de cosas, como por ejemplo pensar en cómo se van a educar los hijos, pensar en cómo se van a establecer relaciones con ellos, pensar en cómo se va a organizar la familia para que esa dinámica funcione y esos hijos puedan crecer apropiadamente. Y entonces, cuando hablamos de métodos de planificación familiar para referirnos a estos, estamos refiriéndonos solo a una pequeñísima parte. Y en cuarto lugar, el reconocimiento de las señales de la fertilidad es la base para espaciar los nacimientos o para llamar a un hijo a la vida de manera natural. Entonces tenemos 4 razones para no hablar de métodos de planificación familiar, sino de métodos de reconocimiento de la fertilidad, que son la base para poder o espaciar los nacimientos o concebir un hijo si es lo que estamos decidiendo. Esta es una propuesta que formuló el Instituto Valenciano de Fertilidad y la formuló por primera vez en una ponencia que presentó Concepción Medialdea en el primer Congreso Internacional de Reconocimiento de la Fertilidad Humana en Managua, Nicaragua, en 2008. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Por qué es que vale la pena practicar los métodos de reconocimiento de la fertilidad? En primer lugar, porque tienen una base científica. La gente dice que los métodos naturales son unos métodos folclóricos, que son un cuento que se inventó la iglesia o que se inventaron las religiosas o que se inventaron las personas que son muy devotas, muy espirituales. Pero resulta que tienen una base científica y la investigación constante desde hace muchísimos años, incluso desde hace 2 siglos, ha hecho posible que evolucionen. Los métodos naturales que conocemos hoy no son los mismos que conocieron nuestros abuelos, por ejemplo, ¿sí? Los métodos actuales, estos que usamos hoy, pertenecen a la 3ª generación de métodos que están basados en el reconocimiento de la fertilidad humana, ¿sí? Estas son las etapas que se han recorrido para ir como evolucionando en el conocimiento de los métodos o para la estructuración de los métodos mejor. En primer lugar, los métodos de primera generación se basaban en la previsión, o sea, en el cálculo de la ovulación en el siguiente ciclo menstrual. Es decir, se pronosticaba que en este ciclo que estaba empezando, cuando yo tenía la menstruación, en este ciclo yo iba a ovular en el día X, Y o Z. Por eso se llaman métodos de cálculo, se calculaba. En esa época, el método que se diseñó para lograr ese propósito fue el método de Ogino, o que llamamos método del ritmo, ¿sí? Que terminó pareciendo ineficaz completamente porque todo el mundo resolvió enseñar su propia versión. Lo que llegó hasta nosotros no fue lo que originalmente se diseñó como el método del ritmo. Eso es algo completamente diferente. Luego avanzó la investigación y se pasó a los métodos de segunda generación, que tenían en ese momento de adelanto, de novedad, que se basaban en la identificación
de todo el tiempo que transcurría después de la ovulación. Es decir, ya se había identificado que ocurría una ovulación y que esa ovulación era lo que daba lugar a que la mujer pudiera quedar en embarazo si tenía relaciones sexuales o algún contacto genital. Y aquí ya se logró identificar con precisión todo lo que contenía la segunda fase del ciclo menstrual, o sea, la fase posterior a la ovulación. Estos métodos, entonces, fueron los que se diseñaron a partir de la toma de la temperatura basal del cuerpo. Es decir, la mujer todos los días en ayunas, a la misma hora, antes de levantarse, se tomaba la temperatura, generalmente lo hacía o bajo la lengua, después que aparecieron los termómetros electrónicos, se podían tomar debajo de la axila, o incluso se diseñaron termómetros vaginales para tomar la temperatura. Y esto permitía establecer cuándo ocurría la segunda etapa del ciclo menstrual. Y los de tercera generación, que son los que estamos enseñando ahora, los más modernos, son los que se basan en la observación de fenómenos que ocurren en todos los ciclos menstruales de la mujer, en todos, desde que comienza a los 12, 14, 16 años hasta que termina a los 38, 40, 45, 50 años. En todos los ciclos de la mujer ocurren estos fenómenos. Y esos fenómenos le permiten a la mujer identificar la etapa fértil y la etapa infértil, es decir, cuándo no y cuándo sí puede quedar en embarazo. A esta etapa corresponden el método de la ovulación Billings y el método sintotérmico, teniendo en cuenta que el método de la ovulación Billings es el que ha logrado mayores desarrollos porque es en el que más se ha investigado, sobre el que más se ha descubierto y el que ha sido de mayor aceptación por parte de la población en general. Lo digo con conocimiento de causa por dos razones. La primera, porque durante 25 años yo enseñé exclusivamente método sintotérmico y yo misma con mi esposo fui usuaria de método sintotérmico toda mi vida reproductiva. Después, cuando ya me volví investigadora y así como gente importante en este mundo, por decirlo de alguna manera, por hacer un chistecito, descubrí que el método de la ovulación tenía un más alto nivel de precisión y que además de eficacia y que además era de mejor aceptación por la población, por la sencillez en la enseñanza y en la práctica. Algunos estudios claves que dieron lugar a que se diseñara el método de la ovulación Billings o los métodos naturales tal como se conocen ahora. En primer lugar, están las observaciones clínicas de los doctores John y Evelyn Billings, un par de esposos australianos que iniciaron sus estudios propiamente dichos en 1953. Ellos ya venían haciendo revisiones de los errores que se habían cometido en la práctica del método del ritmo, ¿sí? Entonces, con base en eso, fueron estudiando también los momentos del ciclo menstrual de las mujeres cuando ellas quedaban en embarazo. Entonces, a partir de 1953 aproximadamente, comienza ya más estructuradamente todo este tipo de observaciones clínicas que llevan al descubrimiento e implementación y diseño e implementación del método de la ovulación Billings. Fuera de eso, al mismo tiempo que los esposos Billings, el doctor James Brown luego se les unió y él venía ya estudiando ciclos hormonales. Él se dedicó a estudiar la relación que había entre las hormonas que producía la hipófisis y las hormonas que se producían en los ovarios y todo lo que ese intercambio hormonal producía en el organismo de la mujer y cómo la mujer podía identificarlo, podía detectarlo. Cuando se unieron los esposos Billings y el doctor James Brown en Australia, el doctor Brown ya traía todos los estudios que precedieron, por ejemplo, el diseño de los métodos hormonales, concretamente la pastilla anticonceptiva, y también todo aquello que tenía que ver con los preámbulos, las alboradas de la fecundación in vitro. Él había estado explorando todo esto, entonces tenía un conocimiento muy amplio, un conocimiento muy profundo de todo lo que tenía que ver con la reproducción humana. Y con los esposos John y Evelyn Billings se dedicaron a
estudiar más de 850.000 ciclos menstruales. Hicieron 850.000 estudios hormonales que están todos registrados en los archivos de Australia, que es donde es el Centro de Investigación y Enseñanza del Método de la Ovulación Billings. Otro hecho importante fue que el doctor Eric Odeblad, por esa misma época, se unió a este equipo y empezó a estudiar el moco cervical. Él se dio cuenta, él venía observando que el cuello del útero producía una sustancia mucosa y que esa sustancia mucosa era la que hacía fértil a la mujer, de tal manera que cuando ella tenía algún contacto genital con el hombre, esto podía dar lugar a una concepción y a un embarazo. Ya venían estudios de mucho tiempo atrás que hacían plantear como hipótesis que esto era así, pero el doctor Eric Odeblad se concentró específicamente en esa señal y llegó a identificar varios tipos de moco, el moco L, el moco S, el moco P, y cada uno con una función específica, y aparece en una etapa diferente del ciclo menstrual. Y se dio cuenta que esa combinación y esa aparición secuencial de mocos, de diferentes tipos de mocos que salían del cuello del útero, eran lo que causaban la fertilidad en la mujer. Además, estos estudios fueron continuados por dos españolas muy interesantes, la doctora Concepción Medialdea y la doctora Elvia Temprano. El doctor Eric Odeblad murió el año pasado, al final del año pasado, pero la doctora Concepción y la doctora Elvia están vivas. Lo mismo que el doctor Thomas Hilgers, que desarrolló una propuesta de método de reconocimiento de la fertilidad, pero que está mucho más enfocado al tratamiento de la infertilidad mediante procedimientos médicos y quirúrgicos. Es el doctor Thomas Hilgers y es norteamericano, está vivo, trabaja en el Instituto Pablo VI. Y por último, están los estudios de von Frieck, que es un alemán, en 1838, y de Van Velt en 1904. Estos estudios fueron publicados en 1927. Ellos encontraron la relación entre el cambio de la temperatura basal, la ruptura del folículo de donde sale el óvulo que va a ser fecundado y de donde va a salir un bebé, y toda la actividad que sigue después del cuerpo lúteo, es decir, todo lo que sigue pasando posteriormente en ese folículo que se reventó para que saliera el óvulo y pudiera ser fecundado. Estos son como algunos estudios claves que concluyeron en lo que son hoy los métodos de reconocimiento de la fertilidad, los modernos. Bueno. En segundo lugar, ¿por qué practicar estos métodos? Porque reconocen que la fecundidad humana es un asunto de dos, no como en cualquier otro método que conocemos. Cualquiera de los otros métodos está restringido exclusivamente o al uso de la mujer o al uso del hombre. En cambio, estos métodos requieren los dos, la participación de los dos, el hombre y la mujer. Entonces, reconocen que la fecundidad humana es un asunto de dos que requiere, en primer lugar, en los ovarios. ¿Qué requieren los ovarios? Requiere que haya una producción equilibrada de hormonas. Eso es fundamental. Y que haya liberación de un óvulo que pueda ser fecundado. Si esas dos cosas no pasan, no ocurre la reconcepción, no podemos tener un hijo. En segundo lugar, en el cuello del útero, ¿qué se requiere? Tiene que haber un cuello del útero, la parte más estrechita, que sea capaz de responder al estímulo de las hormonas y produzca como respuesta un moco cervical, un flujo que se encarga de varias cosas. Por ejemplo, así a grosso modo, seleccionan los espermatozoides. El primero, el que está más abajo, él recibe todo lo que llega de la relación sexual, de la eyaculación. Entonces, selecciona los espermatozoides que están buenos y los deja pasar al interior. Pero los que tienen dos cabezas, o los que son cabezones, o los que tienen cola cortica, o los que están amarrados por la cola, los descarta. Les dice, ustedes no sirven. La naturaleza es orgullosa y solo le gustan los seres humanos de excelente calidad y por eso selecciona el semen de mejor calidad. El otro tipo de moco, por ejemplo, es el que nutre los espermatozoides y permite que ellos se acaben de madurar para que luego puedan ser encaminados hacia el interior del útero y luego hacia las trompas.
Y en la parte más alta, en la parte más interna del cuello del útero, aparece el moco P, que es el que le ayuda a los espermatozoides ya a enrutarse y a viajar a gran velocidad hacia el interior de las trompas de falopio, que es el sitio en donde ellos se encuentran con el óvulo y uno de ellos logra la fecundación. Entonces, esto también tiene que ocurrir y nosotros podemos descubrir que eso está pasando en el interior. Lo podemos saber por unas señales externas. Estos métodos también requieren que en las trompas de falopio haya total permeabilidad, es decir, que estén limpiecitas las trompas de falopio para que se permita el paso de los espermatozoides y para que se muevan bien como en una danza y puedan permitir el desplazamiento del óvulo fecundado, porque el óvulo no tiene cola, entonces no se mueve solo. Entonces las trompas lo van barriendo hacia el interior del útero, donde llega, se implanta y allí se desarrolla. ¿Qué requieren también en esta fecundidad humana? Requiere en el útero que tenga una forma y una posición normales. Cuando el útero no tiene una forma y una posición normales, el embarazo, la fecundación y la implantación de la criatura y el desarrollo de la criatura dentro del útero es muy difícil. Entonces, por eso se requiere que tenga forma y posiciones normales. Y que fuera de eso haya cambios cíclicos adentro, en el endometrio, las membranas internas, para que se permita la adecuada implantación y el desarrollo de la criatura que vaya a ser concebida. ¿Qué más requiere la fecundidad combinada? Esta vez son los espermatozoides. Hasta aquí todo tiene que ser aporte de la mujer, pero de aquí en adelante está el aporte masculino. Se requiere que los espermatozoides tengan una forma adecuada, que sean suficientes, que haya un número suficiente. Debe haber mínimo 300 millones de espermatozoides en una eyaculación. Que tengan buena motilidad, es decir, que no sean perezosos, que no se queden por ahí loleando, que no se enreden los unos con los otros, sino que vayan derechito al grano, donde tienen que ir. Que sean muy vitales, que sean fuertes, enérgicos. Y que logren, para que puedan llegar hasta el óvulo y lo puedan fecundar. El último requisito que es indispensable es que ambos miembros de la pareja tengan armonía que haga deseable y posible la intimidad conyugal y la cópula. Esto es lo que tienen en cuenta los métodos modernos de reconocimiento de la fertilidad para espaciar o para buscar embarazo. ¿Por qué más es válido practicar estos métodos? Porque hay estudios que demuestran su eficacia. Hace unos años, entre el 2011 y el 2012, yo hice una investigación de qué se había estudiado sobre los métodos naturales en todo el mundo. Revisé un promedio de más o menos 3 a 4 mil estudios de diferentes países, en francés, inglés, español, italiano, portugués, así que me acuerdo. Y me encontré que la gran mayoría de esos estudios tenían dos hallazgos en común, dos conclusiones en común. Primero, los embarazos no planeados es mayor en las parejas que no dicen ya no vamos a tener más hijos, sino que dicen no vamos a tener más hijos por el momento. Es decir, que están aplazando un embarazo. No han dicho que no, sino que todavía no. Entonces, en esas parejas es más frecuente que ocurran embarazos no planeados. ¿Por qué? Porque en algún momento cambian de opinión, llevados como por el momento, o porque les jala un poquito el deseo de tener un hijito, o cualquiera de estas cosas. Y el segundo hallazgo, la segunda conclusión, la mayoría de los embarazos no planeados ocurrieron ¿por qué? Porque las parejas tuvieron cualquier tipo de contacto genital durante la ventana de fertilidad, ¿sí? Como no estaban muy convencidos, como no estaban muy decididos, o porque no tenían, a veces es como he visto en estos días, recientemente vi 1 o 2 casos, no tenían una relación de pareja, una relación de comunicación fluida, correcta, entonces el método no estaba funcionando porque el método requiere comunicación de pareja, armonía de pareja, y entonces se arriesgan a tener algún tipo de contacto genital en la ventana de fertilidad y claro, la posibilidad de que ocurra el embarazo es alta. Bueno, y aquí les muestro así a grosso modo
unos estudios de eficacia que son los más significativos. Hay varios, pero estos son como los más significativos. Elegí 6. Está el de Fairfield, que se hizo en 1973, entre 1970 y 1973. Para esa época yo coordinaba aquí en Medellín, para la Arquidiócesis de Medellín, el programa mediante el cual se enseñaba el método sintotérmico. Entonces participamos, como Colombia participamos en esa investigación de eficacia, junto con Canadá, con Isla Mauricio, con Francia y con Estados Unidos. La muestra fue de 1.022 usuarias de método sintotérmico y los resultados fueron ¿cuáles? Ocurrieron 9 embarazos en 14.416 ciclos de exposición al método, o sea, de práctica del método, lo que demuestra que tuvo una eficacia del 99%, ¿sí? El segundo estudio que les quiero compartir es de Alemania, es el de Roser en el 78. La muestra también fue con usuarias de sintotérmico. El resultado fue un embarazo en 8.532 ciclos usando la fase 1 y la fase 3 es decir, teniendo relaciones al comienzo del ciclo, después de que pasa la menstruación y después de que ocurre la ovulación. La eficacia que se demostró fue del 99%. No hubo ningún embarazo en 1.700 ciclos usando solo la fase 3, es decir, cuando solamente tuvieron relaciones en la última parte del ciclo, es decir, antes de que les llegara la menstruación, después de que subía la temperatura y mostraba que ya había ocurrido la ovulación, en esas mujeres que solo usaron ese tiempo para las relaciones sexuales no ocurrió ningún embarazo. El otro estudio también fue en Alemania, fue de Dering. Dering utilizaba cálculo como en el método del ritmo para establecer hasta cuándo se podían tener relaciones sexuales después de la menstruación. Pero para la segunda fase esperaban a que la temperatura subiera. Cuando la temperatura subía, ya iniciaban las relaciones sexuales. Los resultados fueron 2 tipos de resultados. Ocurrieron 13 embarazos en 37.035 ciclos, lo que dio un 99% de embarazo, de eficacia, ¿sí? Y para las que usaron solo el alza térmica, el resultado fue ningún embarazo en 11.352 ciclos, o sea, el 100% de eficacia, lo que quiere decir que solo tenían relaciones sexuales en la segunda etapa, después de la ovulación, cuando ya subía la temperatura y habían confirmado, que ya la ovulación había ocurrido. Los otros 3 estudios son en Francia, de Banzá, en Nantes, la muestra fue de 1.364 usuarias, con las mismas características del de Dering que les acabo de mencionar y los mismos resultados. Este que les estoy mostrando aquí es muy significativo porque es en China. Yo no sé si ustedes saben que China tiene una población exorbitante, que el crecimiento poblacional es abrumador y que las políticas de población del Estado son muy estrictas. No se permite ya esa política en los últimos años, en los últimos 2, 3 años tal vez, ha cedido un poco, pero por muchos años la política ha sido muy estricta. A las parejas no se les permite tener sino un hijo, un solo hijo, y por eso la mayoría preferían tener varones cuando la mujer quedaba en embarazo por primera vez y se daba cuenta que era una niña, o la abortaba, o si nacía y era mujer, la abandonaban y la dejaban morir. En este estudio se hizo con método de la ovulación Billings. Este método fue enseñado por las australianas allí, el acompañamiento fue hecho por ellas y fue hecho bajo contrato con el Estado chino en Shanghái, ¿sí? Y el estudio se hizo ahí en Shanghái. El estudio demostró el 99% de eficacia en el uso del método de la ovulación Billings. Ocurrieron 12 embarazos en un total de ciclos de 662 mujeres. Se comparó, lo que quiero hacer claridad aquí es que se comparó
el resultado de la eficacia en las mujeres que solo usaron método de ovulación Billings con el resultado de los embarazos ocurridos en mujeres que utilizaron dispositivos intrauterinos, específicamente la T de cobre, el modelo 220C. ¿Sí? Entonces compararon esas dos poblaciones. Las que estaban usando método de ovulación Billings tuvieron una eficacia del 99%. Las que usaron la T de cobre de modelo 220 tuvieron una eficacia del 98%. Miren que la eficacia es muy similar, pero teniendo en cuenta que el método de la ovulación Billings es 1% todavía más eficaz que el método del dispositivo intrauterino. Y el último estudio que les quiero compartir es el de Frank Herrmann, en Alemania también, que es mucho más reciente y muestra usuarias de sintotérmico con resultados muy similares a los que ya se habían obtenido anteriormente. Bueno. También ¿por qué se puede practicar métodos de reconocimiento de la fertilidad? ¿Por qué se debería practicar? Primero, porque es fácil de aprender, es muy fácil de aprender, se los digo por experiencia. En segundo lugar, es muy fácil de usar, solo tiene 4 reglas, no más que 4 reglas. En tercer lugar, no tiene ningún efecto secundario. Muéstrenme un solo método anticonceptivo que no tenga efectos secundarios y no lo encuentran. La que no lo padece es muy de buenas. Este no tiene ninguno. Es 100% natural, no le revuelven nada, absolutamente nada, porque si le revuelven, no les funciona. No tiene ningún costo, una hoja de papel y un lápiz para hacer las anotaciones diarias y eso es todo, no necesitan más. Fuera de eso, lo aceptan todas las creencias y todas las filosofías en el mundo. Ustedes encuentran musulmanes, budistas, ateos, católicos, ortodoxos, cristianos, todo lo que ustedes quieran. Y en todas las culturas es aceptado por diferentes razones. Beneficia al matrimonio y la familia. Las investigaciones que se han hecho, entre los 4.000 estudios que les dije que había revisado en aquella investigación, me encontré algunos que hablan sobre qué pasa con las familias, con las parejas y las familias cuando usan estos métodos. Y la gran mayoría reportan que mejoró considerablemente su relación y su vida de familia. Bueno, es aprobado y es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes buscan en la Organización Mundial de la Salud el listado de los métodos que se aprueban y se recomiendan, aparece el método de la ovulación Billings. Se puede usar en cualquier etapa de la vida, no importa si apenas está empezando a despegar su maquinaria reproductiva, no importa si está recién salida de un parto y está amamantando, no importa si acaba de tener un aborto, no importa si tiene ciclos normales, si los ciclos son como un acordeón, a veces le duran larguísimo, otras veces se le adelantan un montón. Si está a punto de cerrar edad, está en la premenopausia, en cualquier etapa de la vida los puede usar, cosa que no es posible con los métodos anticonceptivos artificiales. Se le pueden enseñar a los hijos. Cuando uno le enseña a los hijos a reconocer el don de la vida a través de conocer su organismo, cómo funciona su organismo, cómo su organismo es capaz de dar la vida, eso es maravilloso. Ustedes no se alcanzan a imaginar las bellezas que ocurren cuando los padres le enseñan a sus hijos sobre estas cosas. Y ayuda en la detección temprana de enfermedades del aparato reproductor. No se imaginan cuántos problemas graves de salud reproductiva se pueden evitar o se pueden atender oportunamente y evitar desenlaces fatales cuando se tiene el conocimiento de qué está pasando en el organismo gracias a la ayuda del método de la ovulación Billings. Bueno, finalmente, como si no hubiera más motivos por los cuales aprenderlos y practicarlos. Al practicarlos pasa una cosa maravillosa y es que se respeta sin ningún lugar a dudas el don maravilloso de la vida, no solo de los miembros de la pareja porque ninguno de los dos se ve afectado en su salud y en su integridad, en su vida, sino de los hijos que habrán por nacer. Los hijos que nacen después de que la pareja ha utilizado métodos de reconocimiento de la fertilidad son hijos sanos. Entonces su vida se respeta. No hay el riesgo de que ocurra un problema en la implantación y la criatura termine en un aborto provocado. No hay riesgo de malformaciones porque es totalmente natural. Y tenemos que tener en cuenta que tanto los vivos como los no nacidos somos
sujetos de la misma dignidad. No tenemos por qué disponer de la vida de los no nacidos. Ellos tienen la misma dignidad que las nuestras. Eso es de acuerdo con el plan de Dios, no lo digo yo. Eso es de acuerdo con el plan de Dios. Bueno, segunda pregunta. ¿Para qué practicar los métodos? Ya vimos por qué. Ahora vamos a preguntarnos, ¿para qué practicarlos? ¿Sí? En primer lugar, miren aquí, practicándolos, uno descubre el milagro de la vida. Ustedes no saben lo emocionante que es ir constatando paso a paso cómo va evolucionando todo en el aparato reproductor, mostrándole a uno así en pantalla gigante cómo se va desarrollando la vida, cómo va gestándose la vida, cómo va naciendo la vida, cómo se va originando la vida. En segundo lugar, permite para reconocer las señales de la fertilidad. Es el único método que nos permite reconocer las señales de la fertilidad. En tercer lugar, para identificar un patrón de infertilidad. Es el único método que nos es capaz de mostrarnos con toda precisión cuando estamos infértiles y no vamos a quedar en embarazo si tenemos algún contacto genital, o cuando estamos fértiles y cualquier contacto genital da la posibilidad de que logremos un embarazo. Otro motivo para practicarlos, espaciar los nacimientos con una eficacia del 99%, que ya lo vimos. No queremos tener un hijo ahora por X, Y o Z razón, cada matrimonio lo decide, entonces podemos hacerlo con esta ayuda. Para lograr un embarazo con una eficacia entre el 65 y el 78%. ¿Cuántas parejas hay subfértiles que han luchado por mucho tiempo tratando de quedar en embarazo y no lo han conseguido? Incluso han intentado la fecundación in vitro o han intentado la implantación de embriones o todas estas prácticas de reproducción asistida con numerosos fracasos previos que luego culminan con algún éxito, pero previamente tuvieron muchos fracasos o nunca lo logran. Mientras que con este método hay una eficacia ya evaluada y comprobada entre el 65 y 78% de parejas que siendo subfértiles, solo con usar este método lograron el embarazo. Y por último, para monitorear la salud reproductiva. Si nosotros queremos saber a ciencia cierta cómo estamos funcionando antes de que nos dé un cáncer, antes de que nos dé unos pólipos, antes de que nos dé alguna enfermedad en el aparato reproductor, el mejor indicador que hay para orientar una evaluación en este sentido es el método de la ovulación VIX. Bueno, ahora la tercera pregunta. Ya sabemos por qué y ya sabemos para qué. Ahora veamos cómo practicarlos. Lo que les voy a compartir aquí es una síntesis tan apretada que casi está reseca, ¿sí? Como una naranja con poquito jugo. Pero les voy a tratar de dar los elementos fundamentales para que comprendan cómo es toda esta situación, cómo es toda esta historia de amor. Y la recomendación es que contacten a las personas que les dejamos al final de la presentación, que les dejo al final de la presentación para solicitar un instructor. No se lancen solos a la aventura. Necesitan un instructor que con cariño, con dedicación, con esmero, les explique, los acompañe, les ayude a reconocer su propio patrón de fertilidad. Entonces, aquí vamos a ver paso a paso. Lo primero que necesitamos es comprender cómo funciona el aparato reproductor femenino, porque aunque la fecundidad es asunto de los dos miembros de la pareja, lo que podemos observar con mayor precisión y que nos puede ayudar más es la reproducción femenina. ¿Por qué? Porque el hombre siempre estará fértil desde el momento en el que comienzan a funcionar sus espermatozoides, desde el momento en que sus células reproductivas se comienzan a convertir, a transformar en espermatozoides hasta el final de sus días, mientras que la mujer no. La mujer tiene una fertilidad que es cíclica. De hecho, los días fértiles en un ciclo menstrual no son más de 10. Y eso cuando son muchos, ¿sí? La mujer no es fértil sino 10 días en el ciclo menstrual. Por eso es importante que la mujer comprenda cómo funciona su aparato reproductor femenino. Aquí está
aquí están las partes. Estos son los ovarios, mírenlos aquí, que son como almendritas llenos de agujeritos y adentro tienen células reproductivas que se convierten, se transforman en óvulos cada ciclo menstrual. En cada ciclo menstrual se recolectan, se evolucionan más o menos unos 50 folículos y de esos 50 solo uno sale. Los demás se atrecian y ya no vuelven a funcionar en todo el tiempo. Estas son las trompas de falopio, estas que les estoy señalando aquí. Miren, tiene tres partes. El pabellón, que es el que viene hasta acá, ellas están libres y deben estar móviles. Vienen hasta acá y recogen el óvulo que sale de aquí, listo para ser fecundado. Se mueven como en un baile que yo suelo llamar el baile de la vida y mediante unos pelitos van haciendo que el óvulo ya llegue hasta aquí, hasta este segundo tercio y reciba la visita de estos amantes que entran aquí. Esta es la vagina, por aquí entra el pene, aquí depositan los espermatozoides, este es el cuello del útero o cervix, aquí es donde se produce el moco cervical que baja por este canal que es la vagina y es el que ayuda a subir los espermatozoides por todo este camino, a llegar hasta aquí, que es donde ocurre la fecundación. Una vez que estos espermatozoides lograron llegar hasta aquí y solo uno logra penetrar en ese óvulo fecundado ya desciende hasta aquí, arrastradito por el mismo movimiento, la danza de la vida, y llega hasta aquí, al interior del útero, en esta capa interna que se ve aquí rojita, que es el endometrio, ahí se implanta y hace nidito y pasa 40 semanas hasta que ya el bebé está listo para nacer. Nace por aquí, por este canal, sale por la vagina y aquí está la vulva, que es donde la mujer percibe todas las sensaciones y ve todo lo que tiene que ver, ve el moco cervical, que es el que le indica todo lo que está pasando aquí. O sea, lo que ella ve y siente aquí le indica qué es lo que está pasando en esta parte. Entonces, comprendiendo eso, estamos dando el primer paso para aprender el método de la ovulación Billings. La segunda cosa que necesitamos entender, es clave que nosotros aprendamos a reconocer las señales de la fertilidad, es decir, que aprendamos a reconocer esta parte de aquí, la ventana de la fertilidad. Es decir, cuándo es que la mujer está lista para quedar en embarazo. Esta gráfica, ¿qué les está indicando? Hay mujeres que tienen ciclos muy largos. ¿Cómo suelen decir esas mujeres? Dicen, Pili, a mí siempre se me atrasa la ovulación. Yo soy muy irregular porque a mí siempre se me atrasa la menstruación. Y no es que se le atrase la menstruación, es de ciclos largos, ¿sí? Es de ciclos largos que suelen durar 34, 35 días más o menos, pero son normales. Hay otras mujeres que dicen, yo soy muy regular, a mí siempre me viene cada 28, cada 30 días. Es lo mismo, ¿sí? Son ciclos normales. Este ciclo es tan normal como este de 35. Y hay otras que dicen, no, yo soy mucho más irregular porque es que a mí siempre se me adelanta. Y no es que se le adelante, es que tiene ciclos corticos, tiene ciclos de 20, 21 días. Incluso por allá muy de vez en cuando, una sola vez he visto. No, mejor dicho, no lo he visto yo, no me tocó a mí. Lo leí en la literatura científica. Un ciclo de 19 días con ovulación y posibilidad de embarazo. ¿Qué tienen en común todos estos tres tipos de ciclos? La primera característica, todas tienen ventana de fertilidad, es decir, todas tienen unos días fértiles, estos que les estoy señalando aquí, que están marcados con bolitas y números, ¿sí? En blanco. Y fíjense ustedes que después del día 3, mírenlo aquí, después del día 3, todos tienen la misma duración, 2 semanas, de 11 a 16 días, miren. Todos, no importa cuánto duren, este duró 35, este duró 28, este duró 21. Todos ellos tres tienen la misma duración en la fase que va después de este día, que es la cúspide,
Este es el tiempo en el que probablemente ocurre la ovulación y es el tiempo en el que realmente ocurre el embarazo. Una vez que esto pasa, si no quedó la mujer en embarazo, si no hubo concepción, a las 2 semanas, es decir, entre 11 y 16 días, siempre está llegando la menstruación. Entonces, ¿qué es lo que hace que los ciclos se estiren o que se encojan? Es este tiempo de aquí. ¿Qué tan despacio o qué tan rápido ocurre la ovulación? En algunas mujeres la ovulación se retrasa, ¿sí? Se retrasa un poco y eso es normal. En otras mujeres se adelanta y eso es perfectamente normal. Perfectamente normal. Así como es normal que haya mujeres normales, bonitas, atractivas, de 1,60, de 1,70, de 1,80, y hay mujeres también perfectamente normales de 1,40, de 1,45, chaparritas, pero completicas y normales. Es igual con los ciclos menstruales. Cuando nosotros aprendemos a reconocer que sin importar la duración de los ciclos, podemos reconocer esa ventana de fertilidad, nosotros tenemos el control de las decisiones sobre el momento para tener o no tener un hijo. No lo tiene el método, no lo tiene el método, en el médico, lo tenemos nosotros porque sabemos qué está pasando en nuestro organismo. Bueno, la otra cosa que necesitamos conocer para esto es que todo lo que pasa en el aparato reproductor femenino se controla desde el cerebro. Aquí, en la base del cerebro, hay una hipófisis, una glándula que se llama hipófisis. Está ubicada en el hipotálamo, aquí a la altura del eje transversal, donde se cruzan el eje vertical y el eje horizontal en el cráneo, ¿sí? Entonces, esa glándula segrega estas hormonas que ustedes ven aquí, miren. Una hormona aquí azulita, ¿sí? Que se llama la LH, y una hormona rojita que se llama la FSH, mírenla aquí. Esa glándula segrega esas hormonas y esas hormonas van al torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo llegan ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta los ovarios. Estos son los ovarios por dentro, ¿sí? Estos son los agujeritos de los que yo les hablé, los folículos. ¿Sí? Y fuera de eso, llegan al interior del útero, allá la matriz, aquella membranita interna que lo recubre, que se llama endometrio, y llega al cuello del útero produciendo moco cervical. Y esto es lo que la mujer ve y siente. Entonces, miren, todo ocurre como un relojito sincronizadito, como minuteros y segunderos. Entonces, miren, comienza el ciclo cuando llega la menstruación, el primer día de sangrado. No decimos periodo, decimos menstruación. La menstruación es una palabra bonita, es una palabra correcta, es una palabra clara, que va directo al grano. Comienza la menstruación, el primer día de sangrado, comienza el ciclo, ¿sí? Aquí comienza el ciclo. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? En ese momento se está desprendiendo la cuna en la que debió haber anidado un bebecito, debió haber estado un bebecito durante 40 semanas, pero como no hubo bebé, la naturaleza es muy pinchada y dice, si no hubo bebé, al bebé nuevo del mes entrante le tiene derecho que le toque cuna nueva, entonces vamos a desbaratar esta y desbarata esta cuna. Entonces esa es la menstruación, la cuna desbaratada, ¿sí? Esa cuna desbaratada del endometrio coincide con que la hipófisis está quietecita, miren, las hormonas están quietecitas. Y los ovarios, ahí dentro de los folículos, están produciendo muy poquiticas hormonas, están quietecitos también. Pero resulta que en un momento dado, miren lo que pasa aquí, la hipófisis resuelve subir un poquito una de las hormonas que se llama folículo estimulante. Y miren lo que pasa en los ovarios. Esos folículos se empiezan a llenar de las hormonas que ellos producen, los estrógenos, miren, empiezan a subir. Entonces, miren, van subiendo los estrógenos y miren lo que está pasando, vean cómo empiezan a crecer los ovarios. Y los folículos, y dentro de los folículos, miren lo que está pasando, las células reproductivas se están convirtiendo en un óvulo.
¿sí? Se está partiendo a la mitad y se está convirtiendo en un óvulo. Entonces, mire, todo eso pasa al mismo tiempo. Sube esta hormona en la sangre, baja los ovarios y los hace crecer. Los ovarios producen esta hormona y se va creciendo el folículo y se va partiendo la célula reproductiva para transformarse en un óvulo que puede ser fecundado. ¿Y cómo sabe la mujer que eso le está pasando? Porque todo es, bueno, pero es que se me había olvidado decir, miren la cuna cómo está creciendo, vean, está quedando preciosa, miren, está creciendo, alistándose para recibir el bebé. ¿Y cómo hace la mujer para saber que todo eso está pasando adentro si no lo puede ver? Fácil, porque miren, cuando no hay estrógenos altos, sino que están bajiticos, cuando todas las hormonas están bajitas, miren lo que está pasando, la mujer está siempre igual, no siente nada, no ve nada, o si acaso ve un flujo, el flujo es siempre el mismo, y siempre se siente igual en la vulva y en la vagina. ¿Cómo sabe qué es lo que tiene que observar? Recordemos la menstruación. Imaginémonos que estamos sentadas recibiendo clase o sentadas en misa, se las voy a poner bien dramática, estamos sentadas en la Eucaristía y no estamos esperando la menstruación, no toca que nos llegue la menstruación y de pronto sentimos algo, algo bajó, algo resbaló y nos estamos sintiendo húmedas o mojadas y salimos voladas al baño y vamos y miramos la ropa interior y preciso, ahí está la manchita roja. Sentimos y vimos en la vulva y en la vagina. El asunto es que esa es la menstruación, y nos indica que la cuna se desprendió, que se desbarató la cuna que hay adentro, no la vimos adentro, sino que la estamos viendo con el sangrado. Pero la cuna ya desbaratada no produce más sangrado, sino que ya no pasa nada, no se siente nada y no se ve nada. Si acaso hay un flujo, ese flujo siempre es el mismo, no cambia. Es del mismo color, es la misma cantidad, se siente lo mismo. Incluso muchas veces uno ve el flujo y no siente nada. Pero un buen día, cuando las hormonas empiezan a subir, como aquí, y está pasando todo esto, miren lo que la mujer empieza a ver. Empieza a sentir que ya no está más igual, ya está distinta. Aquí está distinta, se siente distinta y ve distinto. Y estos días van cambiando de un día para otro, hay un patrón cambiante en desarrollo, ¿sí? Hasta que llega a una cúspide. Y esa cúspide es la víspera de la ovulación. Mírenla, mírenla aquí. ¿Qué es la ovulación? La ovulación es el folículo que se puso tan gordo, que se reventó, se puso gordo porque se llenó de estrógenos, miren la cantidad de estrógenos que hay aquí, y llegó además esta hormona que venía de allá de la hipófisis, que es la luteinizante, y lo llenó más, y él reventó, ya no pudo más y se reventó, y dejó salir el óvulo. Este es el momento de la ovulación. Ahora, como supondrán, este folículo se reventó y dejó una herida. Eso es una herida. En el cuerpo no se pueden quedar las heridas abiertas porque se infectan, se tienen que cicatrizar. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a formar algo así como una gelatinita. Ustedes han visto las heridas cuando uno se raspa, que se le forma primero como una gelatinita amarillosita, ¿sí? Perdón. Esas mismas células se forman así amarillas en esa herida y comienza a cicatrizar esa herida. Esas células amarillas se llaman cuerpo lúteo y empiezan a producir estas otras hormonas ahí mismo, que son las que hacen que esta cuna, el endometrio, se afirme, se amarre y pueda sostener al bebé hasta que él se pueda pegar bien y pueda producir sus propias hormonas que lo sostienen durante 40 semanas, ¿sí? ¿Eso cómo lo ve la mujer? Si todo está pasando adentro, porque vuelve a estar otra vez seca o con un flujo que no cambia. Ya no vuelve a estar resbalosa como pasa aquí. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, aquí hay cambios rápidos de un día para otro. Miren, todos estos son cambios. Aquí ya no vuelve a cambiar y aquí tampoco hay cambios. En estos días tampoco hay cambios. Bueno. Después de la menstruación, entonces, generalmente la mujer está infértil,
En esos días, siempre y cuando el ciclo sea o hasta de 35 días o más, o de 28 días o más. Cuando son ciclos cortos, esto no pasa, pero en los ciclos normales promedio o en los ciclos largos, siempre después de la menstruación, la mujer está infértil y va a experimentar lo que vamos a llamar un patrón básico de infertilidad, un PBI. Bueno, ¿por qué lo reconoce? Porque las sensaciones que experimenta en la vulva y en la vagina mientras realiza sus actividades de todo el comunes y corrientes, está en la oficina trabajando, o está en teletrabajo como toca ahora, o está haciendo el almuerzo, o está arreglando la casa, o está atendiendo a los niños, cualquier cosa que esté haciendo. En el día común y corriente, como cuando uno siente la menstruación, experimenta sensaciones en la vulva y en la vagina. Y por lo que ve en la ropa interior cuando va al baño. No tiene que estar yendo al baño para ver qué está en la ropa interior. No necesita explorar los órganos genitales, no necesita tocarlos. Con lo que ve y lo que siente es más que suficiente, ¿sí? La principal característica del PBI, esta es la clave, es ausencia total de cambios. La mujer siempre siente lo mismo en la vulva y siempre ve lo mismo en la ropa interior. No hay ningún cambio. Eso es lo característico de un patrón básico de infertilidad. Eso es lo que le indica a la mujer que ella está infértil, que si tiene contacto genital no se va a embarazar. ¿Por qué está infértil? Porque en ese momento, en la parte de abajo del cuello del útero hay un tapón grueso de moco. Hagan de cuenta como cuando se seca el colbón en la tapa y no deja salir el colbón y que hay que sacarlo con un alfiler o con un chuzo. Así es el tapón que se mete, que se queda en el cuello del útero. Entonces, ¿qué pasa? Ese tapón no deja pasar los espermatozoides. Y fuera de eso, cuando ese tapón está ahí, la vagina está totalmente ácida. Entonces, la mujer tiene relaciones sexuales, los espermatozoides entran y se encuentran en una vagina totalmente ácida. Y la acidez es hostil y mata los espermatozoides en cuestión de minutos. Lo máximo que puede durar los espermatozoides en una vagina así ácida es 1 hora. Lo máximo. Y aunque durara 1 hora, el tapón es grueso y no los deja pasar de ninguna forma. Por eso la mujer, cuando tiene un patrón básico de infertilidad, está infértil, no puede quedar en embarazo. Tenemos 2 tipos de patrón básico de infertilidad que se los mencioné, pero aquí se los voy a describir ya con sus características. El tipo 1 es seco. Siempre que la mujer se siente seca, está infértil. Hay mujeres que dicen, yo no siento nada. Eso es estar seca, ¿sí? Eso es estar infértil. Todo lo que tiene que ver con sequedad es infertilidad. En la sequedad nunca hay posibilidades de una concepción. Ya vimos por qué. Y el tipo 2 es el tipo de patrón básico de infertilidad de tipo 2, es un tipo de flujo. ¿Por qué se reconoce? Porque la mujer siempre ve en su ropa interior un flujo con las mismas características. Unos dicen, es como unas escamas. Otras dicen, es como un pegotico blanco. Otras dicen, es así como una cremita amarillosa. Otras dicen, es como un mojadito, ¿sí? Pero siempre es el mismo, la misma cantidad, el mismo color, la misma consistencia. Y la sensación en la vulva es la misma. Habrá mujeres que digan, yo me siento mojada siempre, yo siempre estoy mojada. O no, yo estoy es como más bien como húmeda. Otras dicen, no, yo me siento es como pegajosa. Pero lo clave, lo importante, lo que quiero resaltar es, siempre están iguales, siempre se sienten iguales, siempre ven lo mismo, no hay cambios. Por eso es infértil, porque no hay ningún cambio. Eso indica fertilidad. ¿Cuándo comienza entonces la fertilidad? Hasta el momento hemos hablado de que los ciclos pueden ser largos o cortos y son normales. Que dentro de esos ciclos siempre habrá una ventana de fertilidad. Y que esa ventana de fertilidad, después, antes de que se presente la ventana de fertilidad, hay un tiempo infértil que viene después de la menstruación, ¿sí? Y que se reconoce porque hay un patrón básico de infertilidad que se reconoce porque no hay cambios, ningún cambio. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la fertilidad. Contrario a la infertilidad, los días fértiles se reconocen por un patrón rápidamente cambiante en desarrollo. Esto es lo típico de la fertilidad. Cambio, 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 rápido, rápido, rápido. De un día para otro cambian.
Hoy me sentí mojada, ya mañana no estoy mojada, sino que estoy como húmeda, que estoy como resbalosa. De un día para otro hay cambios. Esos cambios son los que me indican a mí que yo estoy fértil. Fuera de eso miro la ropa interior y a veces el flujo es como amarilloso y después el otro día es blanco y después es como transparente y después es como lechoso. El caso es que no es como estaba antes. Antes no cambiaba, ahora sí cambia. Fértil es igual a cambios rápidos, patrón cambiante en desarrollo. ¿Sí? La mujer ya no siente igual que en los días iniciales. Comienza a notar cambios de un día para otro, ¿sí? Y eso le indica que está fértil y que puede quedar en embarazo con cualquier contacto genital. Les comparto una experiencia reciente, una parejita que no entendía cómo era que había quedado en embarazo, si no habían tenido relaciones sexuales en la ventana de fertilidad. Explorando y analizando nos dimos cuenta que se acariciaban y se introducían los dedos untados de semen y de lubricante en la vagina. Ese solo contacto fue lo que dio lugar al embarazo, a la concepción. Entonces, cualquier contacto genital en una etapa de ventana de fertilidad puede dar lugar a una concepción y a un embarazo. Entonces, la ventana de fertilidad, ¿cuándo comienza? Para ser bien claros. Comienza el primer día en que yo percibo los cambios en la vulva y en la vagina. Ese día comienza. Yo ya no me siento más seca, ya no estoy más seca. O yo ya no me siento con la misma sensación igual que tenía hace unos días. Eso significa que acaba de empezar mi ventana de fertilidad, se acaba de abrir mi ventana de fertilidad. ¿Y cuándo se termina? Se termina cuando yo identifico la cúspide y 3 días después. Es decir, necesito esperar a ver la cúspide y después de la cúspide tengo que esperar todavía 3 días más cuando identifique bien esa cúspide. ¿Por qué? Porque esos 3 días más en los que ya no está la cúspide, yo todavía estoy fértil, ¿sí? La ventana va desde el primer día de cambios hasta el día cúspide, más 1, 2 y 3 días, más esos 3 días. Cambios más 3 días. Esa es la ventana de fertilidad. Bueno, durante todo ese tiempo, es decir, durante esos días de patrón cambiante rápidamente cambiante en desarrollo, hasta los 3 días siguientes a la cúspide, yo puedo quedar en embarazo si tengo cualquier contacto genital. Les preciso que el embarazo ocurre realmente o el día cúspide o un día después de la cúspide o a los 2 días de la cúspide. En cualquiera de esos 3 días puede ocurrir la ovulación y ahí es donde yo quedo en embarazo. Generalmente es en estos primeros 2 días, generalmente es cualquiera de estos 2 días, pero el día 3 todavía existe posibilidad de que el óvulo esté vivo y de que haya espacio en el cuello del útero para que pasen los espermatozoides y que haya moco cervical P, que es el que los ayuda a subir y a llegar hasta las trompas de falopio. Entonces, por eso esos 3 días forman parte de la ventana de fertilidad. ¿Cómo reconozco la cúspide entonces si es tan importante? Como es tan importante, entonces yo lo reconozco ¿por qué? Primero, porque es el último día de sensación resbalosa. En estos cambios, lo más importante, lo fundamental, es la sensación que yo experimento en la vulva y la vagina. Fíjense ustedes que es tan importante la sensación que hay mujeres que no ven moco esos días. Y sin embargo sienten la sensación resbalosa o sensación lisa o sensación lubricante, como la quieran llamar. Es una sensación que se parece un poquito, no mucho, pero se parece un poquito para que se hagan una idea a cuando la mujer está excitada y libera el aceitico de las glándulas de Bartolín. Se parece un poquito a eso, pero no es eso. Y la diferencia es que la excitación produce esta sensación. En cambio, el día cúspide hace que la sensación se sienta sin ningún tipo de excitación. La mujer no se siente excitada, pero percibe que está resbalosa o lubricada o
o lisa, como dicen algunos, ¿sí? Entonces, el último día que esa sensación se siente, aunque no se vea moco, ese será el que yo identifique como día cúspide y que es probablemente el día de la ovulación o la víspera de la ovulación. Por eso es tan fértil. Es un día clave en la ventana de fertilidad. ¿Por qué se reconoce? Yo no sé que hoy estoy en mi día cúspide. ¿Cuándo sé yo que fue mi día cúspide? Mañana. ¿Por qué? Porque al día siguiente yo ya no me siento resbalosa. Yo me puedo sentir seca, me puedo sentir pegajosa, me puedo sentir húmeda, pero no me siento resbalosa. No me siento resbalosa. Entonces, como el último día en que me sentí resbalosa fue el de ayer, ese día de ayer fue mi día cúspide. Hoy es mi día 1 después de la cúspide. Estoy a punto de terminar mi ventana de fertilidad, pero todavía no se acaba. Estoy en mi ventana de fertilidad. Fuera de eso, la reconozco porque antes pude apreciar un patrón cambiante en desarrollo. Es decir, hubo cambios de un día para otro. Un día me sentí de una manera, otro día de otro y fui cambiando. Entonces, entre esas dos cosas, estamos con la clave precisa para identificar la cúspide. Y una tercera clave, y esta es definitiva, el cambio tiene que ser abrupto. Ya no hay más sensación resbalosa, punto. No hay más sensación resbalosa, el cambio es abrupto. ¿Sí? No es que empiezo a disminuir, no, ya no hay más, punto. Bueno. ¿Por qué es importante reconocer la cúspide? ¿Por qué les hago tanto énfasis y les meto el dedo en esa llaguita? Porque es el día más fértil del ciclo, por eso se le llama cúspide. Y la ovulación puede ocurrir ese mismo día o entre 1 o 2 días después de la cúspide. ¿Por qué la ventana va hasta el día 3? Porque el óvulo vive 24 horas, o sea, un día. Y nosotros, si no queremos quedar en embarazo, tenemos que hacer cuentas de que la última oportunidad de que salga un óvulo es el día 2. Es la última oportunidad, el día 2 después de la cúspide. Y una vez que sale, va a estar vivo durante 24 horas, o sea, durante un día más. Eso quiere decir que tiene la posibilidad de ser fecundado en ese día 3, en ese día adicional. Por eso la ventana se termina ahí el día 3 y no antes, ¿sí? Bueno. Lo otro que hay que saber es que solo se requieren 4 reglas, como les dije al principio, para evitar el embarazo. Solo 4. Miren qué tan sencillas. La primera, cuando tengamos sangrado abundante en la menstruación, los primeros días de sangrado que son abundantes, no tengamos relaciones sexuales. Ningún contacto genital. No es higiénico, no es saludable y no es bueno porque la sangre puede enmascarar el moco y no estamos experimentando la sensación que produce el moco porque la sensación principal es la que produce el sangrado. Entonces no sabemos si eso es porque está bajando sangre o porque también hay moco. Entonces no tengamos relaciones sexuales durante el sangrado abundante de la menstruación. Regla número 2. Pasó la menstruación y empieza el PBI, el patrón básico de infertilidad. Durante esos días del patrón básico de infertilidad vamos a poder tener relaciones sexuales, pero solo, como digo aquí, en noches alternas, porque esos no van a dar lugar a una concepción. ¿Eso qué quiere decir? Si hoy tengo una relación sexual, mañana no debo tenerla, debo esperar. Y al tercer día, si estoy todavía con mi PBI, si todavía me siento igual que este día que tuve relaciones sexuales, entonces sigo en PBI y puedo volver a tener otra relación sexual. Nunca 2 relaciones juntas, ¿sí? Nunca 2 relaciones en días seguidos, sino en alternas. Y de noche, ¿por qué? Porque para que podamos sentir que el moco baja, para poder saber que está ahí y poderlo ver, necesitamos estar o sentadas o de pies. Acostadas no lo vemos ni lo sentimos porque el moco se queda ahí quietecito, en reposo. Entonces, como el moco cervical es el que nos muestra si hay un patrón cambiante en desarrollo o si no hay ningún cambio, ¿sí? Entonces necesitamos que las relaciones sean en la noche después de que nos hayamos observado durante todo el día. Todo el día nos observamos y si estamos siempre iguales como antes de,
entonces podemos tener nuevamente una relación sexual o un contacto genital y no habrá lugar a la concepción. Regla número 3. Cualquier cambio que observemos, incluso un sangradito chiquito, incluso cualquier flujito insignificante, una sensación diferente, cualquier cambio, entonces suspender las relaciones sexuales y esperar a ver qué pasa. La llamamos la regla de esperar y ver, ¿sí? ¿A qué esperamos? A que vuelva el patrón básico de infertilidad. Si el patrón básico de infertilidad vuelve, entonces hacemos lo mismo que les dije antes, esperamos 1, 2 y 3. Y en la noche del cuarto día podemos reiniciar las relaciones sexuales, ¿sí? ¿Cómo? Como veníamos antes, noche de por medio, ¿sí? Si se rompe, si se presenta cualquier cambio, ¿sí? Porque acuérdense que cuando estamos viendo el cambio no sabemos si eso será fértil, lo sabemos cuando ya se pasó. Entonces, por eso, mientras estamos seguras de que ese cambio no tiene nada que ver con fertilidad o sí tiene que ver con fertilidad, entonces esperamos a ver qué pasa. Cuando volvemos otra vez al patrón básico de infertilidad, esperamos 4 días y en la noche del cuarto día podemos iniciar nuevamente las relaciones sexuales en noches alternas. Y la última regla, con esta regla terminamos el capítulo de reglas. Una vez que nosotros identificamos la cúspide con claridad, así como les expliqué, entonces debemos esperar hasta el cuarto día. Recuerden que siempre se espera hasta el cuarto día. Si volvemos al PBI, las relaciones inician en la cuarta noche. Pero si identificamos la cúspide bien identificada como el último día de sensación resbalosa, entonces en el cuarto día podemos iniciar las relaciones sexuales. Ahora ya sin restricción, a la hora que nos parezca, no importa si es de día o de noche. Si son 2 días continuos, está bien. Si son cada 3 o 4 días, da igual, no importa. La frecuencia no importa porque ya la ovulación ocurrió y no va a volver a pasar. Fíjense ustedes que todo lo que pasa adentro de la mujer es tan complejo, tiene que estar tan sincronizado que eso no puede ocurrir 2 veces en el mismo ciclo. No ocurre sino una vez. Y si hay más de un óvulo, todos los óvulos se liberan el mismo día, con diferencia de minutos, si acaso de horas, pero nunca ocurre 2 veces en un mismo ciclo. Bueno, y para lograr el embarazo no hay sino una regla sencilla, una regla, esperar a que aparezca la sensación resbalosa en la vulva y la vagina para iniciar las relaciones sexuales, es decir, cuídense toda la primera parte del ciclo y tan pronto cuando ella se empiece a sentir resbalosa, empiecen a tener relaciones sexuales y eso va a ayudarles a que logren el embarazo con mayor precisión, con mayor posibilidad. Bueno, con esto termino esta breve exposición, breve por los conceptos, larga por el tiempo. Les agradezco muchísimo su atención, su buena voluntad y los invito a que si quieren aprender, si tienen inquietudes, se comuniquen con nosotros vía WhatsApp a cualquiera de estas 2 personas, ya sea Andrea Botina, que es nuestra coordinadora de WOM Colombia, nuestra coordinadora académica, ella maneja toda la parte académica de WOM Colombia en el celular que está ahí, y o se pueden también comunicar conmigo para solicitar la asignación de un instructor. Nosotros no alcanzamos a ser instructores personales de las parejas, pero sí les podemos asignar instructores de excelente calidad. Les puedo garantizar que nuestros instructores son instructores de excelente calidad. Son gente de una generosidad increíble, son gente de una bondad inmensa, son gente que está estudiando permanentemente. De hecho, hay algunos que en este momento no pueden estar participando de esta conferencia porque están en grupo de estudio que ya tenían planeado con anterioridad. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga. Ahora sí. Pili, muchas gracias. De verdad que nos quedan como muchas dudas. Yo creo que todos quedamos con dudas sobre el tema. Pero hay unas preguntitas, Pili, no sé si las podemos responder rápidamente para no dejarlas así en el aire, ¿cierto? Sí, sí. Alejandra Ortiz nos pregunta que si se tiene ovarios poliquísticos, ¿qué tan difícil es quedar en embarazo o qué tratamiento se puede hacer para quedar embarazada? Bueno, el síndrome de ovarios poliquísticos tiene muchas variables y suele ser una dificultad para lograr el embarazo.
pero generalmente se pueden utilizar tratamientos que tienen que ser personalizados, porque cada mujer tiene diferentes componentes del síndrome. Un síndrome quiere decir que hay diferentes síntomas, son diferentes síntomas. Entonces, para cada mujer hay como un paquete de medidas. Pero lo que tienen en común es que se les puede facilitar una dieta que les ayude a bajar de peso, a veces las tratan con metformina, con diferentes dosificaciones según sean sus características, y hay que evaluar también en qué condiciones están los ovarios, porque hay algunas con unas lesiones más extendidas, otras con unos síntomas diferentes que también hay que abordar, pero mantenerse en un buen peso, en un peso normal, mediante dieta, ejercicio y con el uso de metformina es una buena alternativa. Cada médico decide dependiendo de la evaluación. Lo que sí no es recomendable y que a veces los médicos tienden a recomendar con mucha frecuencia, pero que no es recomendable, es que le den anticonceptivos a las mujeres, porque lo que hacen con eso es establecer un patrón de sangrados que ni siquiera son menstruación. ¿Sí? Como las mujeres de ovarios poliquísticos suelen tener unos ciclos largos, entonces lo que hacen es darles la satisfacción de ver sangre cada 28 días con las pastillas anticonceptivas, pero lo que hacen es incrementar el daño que ya tienen. Bueno, Pili, Elizabeth Jaramillo pregunta que si ese cambio de flujo también puede indicar inicio de embarazo. No necesariamente. Para poder saber si el flujo que se está percibiendo es de embarazo, tendríamos que ver la gráfica, el registro de las señales de fertilidad que tuvo durante ese ciclo menstrual. Pero lo más frecuente es que la mujer, cuando queda en embarazo después de unas semanas, ya está completamente seca. Bueno, Pili, muchísimas gracias. Pues no sé, aquí hay una preguntita que no sé si la podamos responder, y preguntan sobre los cursos del método para certificarse, que si hay alguna opción de certificación en este caso. Excelente. Nosotros somos una familia, no solamente aquí en Colombia, no solamente aquí en Medellín, sino en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Somos la misma familia, hablamos el mismo lenguaje y hacemos las mismas cosas con el mismo espíritu. En este momento nos tuvimos que reinventar, que es la palabra de moda, y estamos planeando un curso de certificación básica para instructores. Con Andrea Botina, ahí tienen el teléfono de WhatsApp para comunicarse con ella, pueden pedir mayor información. Vamos a subir a nuestra página web, vamos a subir la programación para que estén al tanto y se puedan inscribir. La idea es que quienes se certifiquen con nosotros continúen vinculados para que puedan seguir participando en grupos de estudio. El curso lo estamos planeando para comenzarlo en la segunda semana de octubre. Lo vamos a dictar los sábados de 2 de la tarde a 7 de la noche, con 2 descansos en el intermedio. Los vamos a dictar virtuales. Previamente, cada semana se les va a mandar material para que lo lean, un cuestionario para que respondan. Eso les va a ayudar como a precisar los conceptos. Y trabajaremos 4 fines de semana, 4 sábados. Los cuestionarios son para medir también cómo están aprendiendo y ver cómo podemos precisar y profundizar los conocimientos. Y al finalizar, presentan un examen de certificación. Si aprueban ese examen, entonces pasan a la fase de práctica. Se les nombra un tutor, que es un instructor con experiencia, entrenan 1, 2, 3 parejitas con el acompañamiento y la supervisión de su tutor, y después de eso ya se les da la certificación final por 3 años con un carnet. Quedan inscritos en nuestra plataforma, pueden ingresar ahí sus parejas y les vamos haciendo el seguimiento. Con eso pueden aspirar a que nosotros, los tutores con más experiencia, les ayudemos en sus casos en dificultad. Bueno, yo creo que todas las inquietudes y las preguntas que de pronto no alcanzamos a responder a través del WhatsApp de Andrea o de María Piedad directamente, para que sea resuelto pues como todas estas inquietudes.
Esta grabación queda en la página de Facebook de la Delegación para la Pastoral Familiar, pero también va a ser montada en la página de YouTube de WOM Colombia, ¿cierto, Pili? No estoy mal. Sí, señora. Perfecto. Pili, Dios le pague, el Señor la bendiga. La verdad es que quedamos muy contentos, con muchas dudas, pero esperamos que se repita y que podamos volver a compartir un espacio de estos con las familias y las parejas. Claro que sí. Muchísimas gracias por la confianza. Y nos despedimos, ¿qué? ¿Con una oración? Sí, está muy bien. Bien. Okay. Bueno, le damos gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir, por prestarnos a María Piedad con ese conocimiento que nos aporta y nos ayuda para que vamos avanzando en este camino. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos que derrames muchas bendiciones en María Piedad, en su familia y en todas las personas que nos estuvieron acompañando. Que seas tú, Señor, abriendo los caminos para esta misión que tú quieres realizar. Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en la vida de cada uno de nosotros. Y a ti, Mamita María, te damos gracias porque siempre nos acompañas y nos proteges con tu manto. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, sobre siempre. Siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Padre misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga. María Piedad, Dios te pague y a todos muchas gracias por acompañarnos. El Señor los bendiga. Que tengan una feliz noche y que el Señor los acompañe. Amén. Hasta luego.